Hola, bienvenidos a H Médicos o cómo se llega a entender lo que se es. Continuando con el bloque de electrocardiografía básica, en su décimo video vamos a hablar acerca de la cardiopatía isquémica. Y por favor suscríbanse si les gustan nuestros videos. El contenido de este video va a constar de lo siguiente: una definición acerca de lo que es la cardiopatía isquémica, algo de epidemiología, algo de fisiopatología, el por qué es importante el electrocardiograma en esta patología y los hallazgos electrocardiográficos más relevantes. Y vamos a finalizar con unos ejemplos para ilustrarnos más. Bueno, empezando. ¿Cómo definimos la cardiopatía isquémica? La cardiopatía isquémica describe una amplia gama de condiciones clínicas que se caracteriza por una cosa: un desequilibrio entre el suministro y la demanda de oxígeno en el miocardio, por lo cual se da una isquemia. Esa isquemia se puede manifestar de dos maneras: como una enfermedad coronaria estable o como una enfermedad coronaria inestable. La enfermedad coronaria estable se manifiesta clínicamente como una angina estable, ¿sí? Es un dolor que después, posteriormente en este video describiremos sus características, que puede ceder con el reposo, puede ceder con algún tratamiento ambulatorio y que no va a progresar a una necrosis. En cambio, una enfermedad coronaria inestable se manifiesta de tres maneras: una angina inestable, que es un dolor anginoso que no se dé con el reposo y que no se dé con tratamientos iniciales. Y las dos manifestaciones más graves, que es el síndrome coronario agudo con elevación del ST y el síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Que estas dos síndromes es lo que nosotros conocemos con el nombre de infarto agudo del miocardio. ¿Por qué es importante saber acerca de infarto agudo del miocardio y de cardiopatía isquémica? Porque es una enfermedad que, si no se trata tempranamente, me genera las siguientes complicaciones. Puede generar un fallo en la bomba, es decir, una falla cardíaca, me puede generar arritmias, me pueden generar bloqueos, tanto bloqueos de rama como auriculoventriculares, y me puede generar muerte súbita incluso. Bueno, epidemiología. ¿Por qué es importante estudiar el síndrome coronario agudo y el infarto agudo del miocardio? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, para el año 2019, la cardiopatía isquémica sigue siendo la mayor o la principal causa de disfunción en el mundo. Sí, ya que al año representa el 16% del total de muertes. Y si pasamos eso a números absolutos, representa casi 9 millones de muertes en un año. En cuanto a la fisiopatología, un breve repaso. Primero vamos a recordar la anatomía coronaria. Como bien sabemos, a partir de la aorta ascendente se desprende el seno coronario izquierdo y el seno coronario derecho, de donde se desprenden a su vez las arterias coronarias. Las dos más importantes, que son la arteria coronaria izquierda, la cual da dos ramas principales: la rama circunfleja, que va a irrigar tanto la aurícula de ese lado y la cara lateral superior, como la cara posterior de ese ventrículo izquierdo, y la arteria descendente anterior, la cual va a irrigar la mayor parte del septo y de ese ventrículo izquierdo. Por otro lado tenemos la arteria coronaria derecha. La arteria coronaria derecha que va a tener varias ramificaciones, que va a tener varias ramas que también se van a ir hacia el lado posterior del corazón y hacia el ventrículo derecho, ¿sí? Va a ser la principal encargada de la irrigación del ventrículo derecho. Y la arteria coronaria derecha es muy importante porque el 80% de las personas tienen lo que se llama dominancia derecha, es decir, que el nodo auriculoventricular principalmente y el nodo sinoatrial, la irrigación de estos nodos va a depender de la arteria coronaria derecha. Muy bien, como les decía, esta patología se da por un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. Un aporte que se puede ver alterado por proceso obstructivo, una disminución de la cantidad de oxígeno en sangre, una disminución del flujo sanguíneo, y una demanda que se puede aumentar por tensión en el miocardio, aumento de la contractilidad en el miocardio o aumento de la frecuencia cardíaca en el miocardio. Y para estas causas de alteración del aporte podemos encontrar muchas. En cuanto a obstrucción, principalmente la aterosclerosis,
y patologías no ateroscleróticas que son poco comunes, básicamente son alteraciones a nivel de la coagulación. La demanda elevada de oxígeno, procesos que aumentan el metabolismo basal, arritmias, sepsis, algunos fármacos y la disminución del aporte de oxígeno. Tenemos la anemia, intoxicación por monóxido de carbono que genera disociación de la hemoglobina, procesos como la hipotensión o pérdidas sanguíneas. Recordemos que la principal causa o el principal determinante es la enfermedad aterosclerótica, ¿sí? La formación de una placa aterosclerótica, que se va a dar cuando a nivel de la túnica íntima, por una lesión endotelial, por ese endotelio dañado van a atravesar lipoproteínas. Esas lipoproteínas se van a oxidar, van a traer macrófagos, esos macrófagos las van a fagocitar, pero esa fagocitosis va a ser incompleta, entonces se van a acumular y se van a acumular cada vez más macrófagos. Esa acumulación de macrófagos va a traer a su vez más células linfocíticas, va a traer plaquetas, va a formar trombos, va a formar mallas de fibrina y va a generar una migración de células de la túnica media y se va a formar una placa. Mientras esa placa se mantenga firme, se mantenga estable y no genere ningún cambio, yo voy a decir que me encuentro ante una placa estable. ¿Sí? Una placa que no es susceptible de generar alteración ni enfermedad. Si yo tengo una placa inestable, es una placa que tiene una lámina muy delgada de células eh, y por lo tanto se puede romper muy fácilmente. Y si se rompe muy fácilmente, ese trombo que se desprende puede ir hacia un vaso de menor calibre y me puede generar toda la alteración eh, de infarto del miocardio. Muy bien, ahora llegamos al meollo del video, el electrocardiograma en cardiopatía isquémica aguda. Algo muy importante que debemos tener en cuenta, teniendo en cuenta los datos epidemiológicos, es que a todo paciente que llegue al servicio de urgencias y tenga dolor torácico, yo le debo hacer dos cosas en los primeros 10 minutos. Un electrocardiograma de 12 derivaciones y una radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque con estos dos elementos yo puedo definir la etiología y puedo descartar causas potencialmente mortales. Y dentro de esas causas que puedo descartar, las causas pueden ser tanto cardíacas como extracardíacas. Cardíacas siendo la principal el síndrome coronario agudo, la angina inestable o otros procesos como la miocarditis, la pericarditis, arritmias o valvulopatías. Y en cuanto a los cuadros extracardíacos podemos encontrar pulmonares como tromboembolismo pulmonar, neumotoras, podemos encontrar alteración de la arteria aorta, síndrome aórtico agudo. Podemos encontrar alteraciones digestivas que pueden manifestarse como un dolor torácico, como la gastritis, la esofagitis o el espasmo. Alteraciones neuromusculares como la osteocondritis o el traumatismo torácico, siendo muy comunes en personas jóvenes. O psicógeno, como cuadros ansiosos, en cuadros de ataques de pánico. Bueno, el dolor torácico es un diagnóstico diferencial muy amplio, pero ¿qué características de ese dolor torácico me hacen sospechar en una isquemia del miocardio? Generalmente se describe como un dolor opresivo retroesternal, es decir, detrás del esternón, que se va a irradiar al pecho, a la mandíbula o al brazo izquierdo. Pues acá. Que se puede acompañar de sensación de falta de aire, de palpitaciones, o sea, el paciente va a referir que siente su corazón latiendo muy fuerte, se va a acompañar de debilidad. Y algo muy importante para determinar si estamos ante una angina estable o inestable es si aparece ante el esfuerzo físico, hablamos de una angina estable, o si aparece en el reposo, que hablamos de una angina inestable. Además, si ese paciente tiene antecedentes de enfermedad coronaria, es decir, ha tenido eventos similares antes, y además si tiene factores de riesgo cardiovascular, que recordemos que existen factores de riesgo no modificables y modificables, siendo los no modificables la edad, principalmente en hombres y mujeres posmenopáusicas, eh, mayores de 45 años, que hayan tenido una historia familiar,
sobre todo cuando mencionan que los familiares pudieron fallecer por un evento coronario en una edad temprana, y los modificables como la dislipidemia, la hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes mellitus, el sobrepeso, la inactividad física y una dieta que me promueva la formación de esas placas ateromatosas por acumulación de lipoproteínas. Si yo tengo todos estos elementos, debo hacer un electrocardiograma. Y ese electrocardiograma me va a definir si hay una enfermedad coronaria, si esa enfermedad coronaria es una angina estable, una angina inestable, y en el contexto de una angina estable o inestable puedo definir el infarto agudo del miocardio. Y si yo tengo así hallazgo de sospecha de infarto agudo del miocardio, debo realizar las troponinas, que son las enzimas cardíacas que determinan si hay lesión y muerte celular. No obstante, las troponinas se demoran algunas horas en generar un pico, en elevarse, en ser detectables en plasma. Y no es de lo que vamos a hablar hoy. Concentrándonos en el electrocardiograma, vamos a tener que, como sabemos, los ventrículos en el electrocardiograma se manifiestan principalmente a partir del complejo QRS, el segmento ST y la onda T. Por lo tanto, vamos a tener dos patrones o dos momentos importantes. El complejo QRS y el segmento isoeléctrico nos va a permitir ver la despolarización del ventrículo. Y la onda T nos permite ver la repolarización de ese ventrículo. Muy bien. Si yo tomara un pedacito de ese miocardio, voy a tener que lo puedo dividir en tres partes principales. La parte más externa, que es el epicardio, que consta de la capa que recubre el corazón, que es el pericardio, los vasos y las arterias coronarias, y la parte más externa de ese miocardio, ¿sí? Como lo veo acá, configuración de las arterias coronarias que penetran y van disminuyendo su calibre entre más penetran al interior del miocardio, y a esta zona más externa la que yo voy a llamar el epicardio o la región subepicárdica, ¿sí? Porque está sobre ese epicardio. Y si yo me voy hacia la parte más externa de ese miocardio, lo que voy a encontrar es el endocardio. Y en ese endocardio, que es la configuración más externa, la configuración que va hacia el interior de las cavidades del corazón, toda esta zona del miocardio que se orienta hacia la parte externa la voy a llamar la región subendocárdica. Entonces, si yo llegase a tener una lesión que se concentra a nivel del epicardio, a nivel del subepicardio, o que es transmural, es decir, que atraviesa toda esa pared del miocardio, lo más probable es que esa lesión progrese y genere un síndrome coronario agudo con elevación del ST, ¿sí? Es decir, va a ser una elevación o una alteración más grave que amerita un tratamiento y un diagnóstico más oportuno. En cambio, si la lesión se restringe al endocardio o a la región subendocárdica, lo más probable es que esa lesión progrese a un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que tiene un mejor pronóstico, cuyo manejo no amerita ser tan temprano. O sea, lo ideal es que en ambos el manejo sea temprano, pero en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST por lesión subendocárdica tengo un poco más de tiempo. Y el segundo elemento a tener en cuenta es que estas lesiones y los cambios en las mismas dependen del tiempo, ¿sí? Cuando se genera esa placa inestable, se desprende ese trombo y me genera obstrucción de una arteria coronaria, el primer cambio que se va a reflejar va a ser una isquemia, es decir, esas células miocárdicas van a percibir esa falta de oxígeno, por lo tanto van a entrar en un estado de reposo, un estado en el que van a limitar su función, y eso va a ser antes de los primeros 15 minutos. Y en el electrocardiograma se va a expresar como una alteración de la onda T, porque básicamente es una alteración a nivel de la membrana, ¿sí? A nivel de la configuración de la membrana externa. Si esa obstrucción continua se prolonga a unos 25 a 30 minutos, incluso una hora, lo que vamos a encontrar es un patrón de lesión. Sí, es una célula que ya no se encuentra en un estado de reposo, que ya está próxima a una muerte celular. Por lo tanto, yo voy a encontrar en el electrocardiograma alteración del segmento ST, ¿sí? Sea con elevación o sin elevación.
pero va a estar alterado ese segmento ST. Y si esa lesión se prolonga por horas, por días, por semanas e incluso por años en el contexto de una lesión que se haya atendido rápidamente, siempre o casi siempre va a permanecer una cicatriz del infarto que se va a manifestar en la onda Q. Sí, una onda Q, patrón de onda Q grande, que puede ser casi siempre de un tercio de la longitud de la onda N. Bien, ya teniendo esos dos elementos en cuenta, vamos a continuar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la lesión se genera a nivel subendocárdico y yo estoy en el contexto de una isquemia, es decir, los primeros minutos, esa región necrótica se va a volver, su espacio extracelular se va a volver más negativo que la región sana. Entonces recordemos que el vector de despolarización va a ir siempre de la región o de la zona con cargas negativas a la región o la zona con cargas positivas. Y como ese vector se va a orientar hacia, hacia la derivación correspondiente, ¿sí? Hacia el electrodo de la derivación correspondiente, se va a generar una deflexión positiva. Por lo tanto, la onda T va a ser positiva en la lesión subendocárdica. En cambio, si la lesión es subepicárdica, es decir, más externa, las cargas eléctricas negativas van a orientarse hacia este lado derecho y las positivas hacia este lado izquierdo. Por lo tanto, el vector que se va a generar en una dirección contraria hacia el electrodo. Por lo tanto, genera una deflexión negativa. Como vemos acá, una onda T negativa. Continuando, y si esa obstrucción se prolonga más, lo que vamos a tener es una lesión. El patrón de lesión es todo lo contrario al patrón de isquemia. Continuando con la lesión subendocárdica, la región que sufrió la lesión se va a volver menos negativa o más positiva que la zona no afectada, que la zona que está con un miocardio sano. Por lo tanto, ese vector se va a alejar del electrodo, generando una deflexión negativa, pero que esta vez se va a manifestar en el segmento ST. Por lo tanto, lo que vemos es una depresión en el segmento ST. Y si hablamos de una lesión subepicárdica, va a pasar lo mismo. Se van a volver menos negativas o más positivas las cargas en la zona lesionada y ese vector se va a acercar al electrodo. Y la alteración, que esta vez va a ser en el segmento ST, va a ser con una deflexión positiva, es decir, con una elevación del segmento ST. Y finalmente llegamos al patrón de necrosis o infarto. Si estamos en el contexto de un infarto transmural, se va a generar una zona necrótica que simplemente va a ser neutra, ¿sí? No va a transmitir cargas, porque las células están muertas. Y alrededor vamos a encontrar zonas de lesión y zonas de isquemia, que son zonas de penumbra que se pueden recuperar. ¿Qué va a pasar aquí? Que el electrodo va a huir de esa zona necrótica, se va a alejar del electrodo y van a aparecer estas ondas Q patológicas. Y como vemos, el segmento ST empieza a recuperar, ¿sí? Empieza a ceder un poco, empieza a disminuir su amplitud. Ahora, si la necrosis se limita solo a la región subendocárdica, vamos a tener el mismo patrón de necrosis, isquemia y lesión con las zonas de penumbra y también un vector alejándose del electrodo, lo que genera una deflexión positiva, depresión del segmento ST recuperándose, ¿sí? Cada vez más con tendencia hacia la isoelectricidad y una onda Q patológica. Y si yo estoy en el contexto de una lesión subepicárdica, ese electrodo que se está alejando de la lesión va a generar una deflexión positiva, pero de menor longitud. Por lo tanto, esta onda R que yo voy a encontrar acá va a ser una onda R pequeña. Como vemos, un segmento ST recuperándose. Bien, resumiendo todo lo que acabamos de hablar y mirando esos cambios evolutivos a través del tiempo, entonces recapitulemos. Tengo un electrocardiograma en el cual en el complejo QRS voy a ver el patrón de necrosis y en el segmento ST voy a ver los patrones de isquemia y lesión.
Cuando yo estoy en el contexto de una isquemia, lo primero que voy a ver son cambios en la onda T. ¿Sí? Una onda T. Que para este caso la acción va a ser en el epicardio o subepicárdica, por lo tanto va a ser una onda T picuda. Y esto va a pasar en los primeros minutos, incluso en la primera hora. Si esa lesión se prolonga, se va a presentar un patrón de lesión. Y esa lesión se va a manifestar en el segmento ST, genera una elevación de ese segmento ST. Si se prolonga esa lesión y no se trata, lo que vamos a encontrar es una aparición de ondas Q patológicas con un segmento ST que empieza a recuperarse. Y una onda T que puede ser negativa. Listo, yo traté a ese paciente, pero él aún va a quedar con secuelas. Si yo le tomase un electrocardiograma unos días o unas semanas después, voy a encontrar una persistencia de esa onda Q patológica, un segmento ST con tendencia a la normalización y una onda T negativa. Y si decido tomarle un electrocardiograma a ese mismo paciente meses o años después, sigo encontrando esa onda Q como una cicatriz, un segmento ST normalizado y una onda T normalizada. Por lo tanto, esta onda Q patológica va a ser la cicatriz o la evidencia de que ese paciente tuvo un evento coronario. Muy bien, ahora, además de yo saber cómo identificar la isquemia en el electrocardiograma, tengo que saber identificar en qué cara del corazón y con qué arteria coronaria se relaciona.